15 minutos. Allá vamos. Bueno, vamos a ver el tema, entonces, como dije, metabolismo. ¿Cómo todo el pizarrón bien? Metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de nuestro organismo. O sea, el metabolismo. Que lo debemos distinguir de la digestión. La digestión también son reacciones químicas que ocurren, pero cuando yo hablo de digestión estoy hablando de reacciones químicas que ocurren en la luz, en general en la luz del aparato digestivo. Ese es el proceso de digestión. Entonces, en general, la digestión la dejamos afuera porque tiene otro mecanismo de control. Entonces, estas son reacciones químicas. Una de las características del metabolismo es que es un conjunto de reacciones químicas interrelacionadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando un sustrato se transforma en un producto, este producto va luego a formar otro producto y este va a formar otro producto. Y también este producto puede formar otro producto, llamémoslo T, y este puede formar un producto llamado X y Z, y así sucesivamente. Es decir, no son reacciones aisladas, sino que son reacciones donde el producto de una reacción pasa a ser sustrato de la siguiente o sustrato de más de una reacción. Y entonces tenemos este tipo de procesos. En general, cuando estudiamos metabolismo, todo eso es una gran red, no hay una reacción que esté separada de otra, pero en general nosotros lo que hacemos, vamos a agrupar, por ejemplo, dice, bueno, toda esta parte va a corresponder, la estudio en conjunto, y entonces esto en general se lo llama ruta metabólica. ¿Qué es una ruta metabólica? Es una porción del metabolismo que yo estudio, no independientemente, pero que la acoto. Digo, bueno, yo voy a estudiar de acá hasta acá. Y entonces eso lo llamo ruta metabólica, que ahora vamos a ver cuáles son las que vamos a estudiar. Son infinidad de rutas metabólicas. Bueno, el metabolismo yo lo puedo clasificar de diferentes formas. Una clasificación desde el punto de vista energético. Desde el punto de vista energético, el metabolismo yo lo puedo clasificar como exergónico o endergónico. Es decir, hay procesos metabólicos que liberan energía y hay procesos metabólicos que la consumen. Entonces ese sería un enfoque. En general, cuando hablamos de procesos exergónicos, son aquellos cuya variación de energía libre es negativa, y los endergónicos cuya variación de energía libre es positiva. Que es un dato que podemos encontrar en un libro. ¿Sí? Entonces, bueno, no sé si esto es exergónico o endergónico, tengo que ver si el libro me da ese valor, si fue calculado, si fue medido. Entonces, esa es una clasificación. Otra clasificación es poniendo en vista la complejidad del producto. Así lo podemos clasificar en anabolismo y en catabolismo. ¿Qué es el anabolismo? Es aquellas moléculas, aquellos procesos en los cuales yo parto de moléculas pequeñas y termino generando moléculas grandes. El catabolismo, parto de moléculas grandes y genero moléculas pequeñas. En general, estos procesos van acompañados de liberación de energía. En general, liberan energía, tienen delta G negativo, consumen energía, tienen delta G positivo, y decimos que hay una disminución de la entropía porque el sistema se ordena. Todo lo que estaba suelto construye una molécula más grande. En cambio, el catabolismo cursa con delta G negativo, es decir, libera energía, y van asociados, estos van asociados a disminución de entropía, estos van asociados a aumento de entropía, a moléculas que están sueltas. El aumento de entropía para nosotros son moléculas sueltas. Y después, desde el punto de vista de
moléculas involucradas, así tenemos lo que llamamos el metabolismo de glúcidos, el metabolismo de lípidos, el metabolismo de aminoácidos, y así podemos seguir hacia adelante, base nitrogenada, de Lemo, etc. Pero nosotros, bueno, nos vamos a concentrar básicamente en glúcidos, lípidos y aminoácidos. Entonces este es un enfoque. Como dijimos, el metabolismo son un grupo de reacciones que nosotros las podemos clasificar de diferente manera. Entonces, bueno, cuando estemos frente a una ruta metabólica, que sería una porción de ese metabolismo, siempre nos conviene clasificar, decimos, desde el punto de vista energético como es, desde el punto de vista de complejidad como es, y desde el punto de vista de los compuestos que lo constituyen, como es. Muy bien. Entonces ahora lo que nos vamos a centrar básicamente es en el metabolismo de glúcidos, lípidos y aminoácidos, en qué rutas metabólicas voy a estudiar. ¿Y qué es una ruta metabólica? O vía metabólica. Es un conjunto de reacciones que empiezan con un determinado sustrato, habitualmente uno, puede ser más de uno, y terminan con un sustrato, puede ser más de uno también, pero bueno, lo más común es que empiecen con uno y terminen con otro. Entonces lo que vamos a ver ahora es cuáles son las vías metabólicas en las cuales yo tengo que poner el ojo. Bueno, yo voy a estudiar todo el metabolismo, entonces me voy a morir, porque no lo puedo estudiar. No lo puedo estudiar, no existe posibilidad de estudiar todo el metabolismo completo, salvo que uno diga, bueno, lo único que voy a hacer en la vida es eso. Ni sé tampoco si puede llegar a ser así. Entonces, lo que vamos a hacer es un cuadro en el cual vamos a ir viendo las vías metabólicas, con cuál es el sustrato, cuál es el producto y cómo se llama y a qué pertenece. Entonces, acá vamos a poner pertenencia, acá vamos a poner nombre, acá vamos a poner sustrato y acá vamos a poner producto. Por ejemplo, vamos a empezar con el metabolismo de glúcidos. Dentro del metabolismo de glúcidos hay un conjunto de reacciones que la llamo glucólisis. Es un conjunto de reacciones catalizado por enzimas que comienza con glucosa y termina con piruvato. Entonces yo ahí tengo una definición. La glucólisis es una ruta metabólica que pertenece al metabolismo de los glúcidos que comienza en glucosa y termina en piruvato. Si encima sé que esto tiene 6 carbonos y esto tiene 3, ya sé que es un proceso catabólico. Primera aproximación que tengo que hacer. Muy bien. Después tenemos la gluconeogénesis. Termina con glucosa. Y empieza con una serie de sustancias, entre las que tengo el lactato, el oxalacetato, aminoácidos. Es una vía que forma glucosa. También pertenece a glúcidos. Después tengo la glucógenogénesis. Parto de glucosa, llego a glucógeno, que es un polisacárido de reserva. Dentro de los glúcidos también tengo la glucógenolisis, que parte de glucógeno y llega a glucosa. Es una vía catabólica, por parte de un polisacárido llegó a un monosacárido. Y después, prácticamente no terminando, pero bueno, dentro de los glúcidos también tengo la vía de las pentosas. La vía de las pentosas comienza con glucosa. Es compleja, pero podríamos decir que termina en gliceraldehído. Y más importante que esto es que termina en un compuesto que se llama NADPH. Que en realidad no es que termina, lo genera, es importante hacer en cuenta. Y una vía catabólica, parto de 6, llego a 3. Estas son prácticamente las vías, podríamos agregar también acá la descarboxilación oxidativa del piruvato. Esta parte de piruvato y llega a acetil-CoA. Mirando este cuadro, ya me voy dando cuenta, por ejemplo, que la glucólisis que genera piruvato y esta usa piruvato, obviamente la glucólisis debe estar encadenada con esta.
Igual acá, la glucogenólisis parte de glucosa y da parte de glucógeno y da glucosa, pero esta arranca de glucosa y da esto, entonces esta está encadenada con esta o esta está encadenada con aquella. Si el producto de uno pasa a ser sustrato de la otra. Sería el metabolismo de glúcidos. Vamos a pasar a lípidos. En lípidos tenemos la lipólisis, que arranca de triacilgliceroles y genera ácidos grasos más glicerol. Después puedo agregarle eso en qué tejido ocurre este pequeño cuadro. La lipogénesis es el proceso contrario, arranca de ácidos grasos más glicerol y forma triacilgliceroles. Esto es lípidos. Y la beta-oxidación, que arranca de ácidos grasos y genera acetil-CoA. Vías de lípido. ¿Hay más? Sí, pero son las que vamos a centrar la atención. Después tenemos algunas vías referidas a aminoácidos, que vamos a estudiar. Aminoácidos tenemos la transaminación, está corriendo el tiempo, parte de aminoácidos y da un cetoácido, le saca el grupo amino. La desaminación, oxidativa, toma un aminoácido y genera básicamente amoníaco, y el ciclo de la urea toma básicamente amoníaco y genera urea. Estas sean 3 de aminoácidos. Y después tenemos algunas que yo llamo generales. En los libros por ahí la ponen dentro de glúcidos, pero son generales. ¿Cuáles son? Ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa y cetogénesis. Cetolisis. ¿Por qué son generales? Porque estas funcionan en combinación con las otras. Ciclo de Krebs. ¿Cómo se alimenta? ¿Qué usa? Usa acetil-CoA. ¿Qué forma? Forma varias cosas, pero hablando de los carbonos, uno dice, bueno, forma dióxido de carbono. Ahí se generan coenzimas, por supuesto, podríamos ponerlas todas acá. La cadena respiratoria, uno dice, ¿qué utiliza? Y la cadena respiratoria utiliza NADH y FADH y oxígeno, que forma NAD, FAD, agua, por supuesto, energía. La fosforilación oxidativa, ¿qué utiliza? ADP más fósforo, que forma ATP. Y la cetogénesis, ¿qué usa? Usa acetil-CoA y forma un tipo de compuesto que se llaman cuerpos cetónicos. Y la cetolisis utiliza cuerpos cetónicos y forma acetil-CoA. Ahí tenemos las vías metabólicas, sobraron como 30 segundos. Ahí tenemos las vías metabólicas que un alumno va a enfrentar en el área de nutrición y que después la va a volver a utilizar en trabajo y tiempo libre. Por supuesto, yo en este cuadro podría agregar ya otras vías metabólicas que conozco. Por ejemplo, la duplicación del ADN, donde los sustratos serían nucleótidos y, no sé si se alcanza a ver ahí, los sustratos serían nucleótidos y el producto sería ADN. Podría poner en este cuadro la transcripción, donde el sustrato son ribonucleótidos y ADN y el producto es ARN. Y podría poner la síntesis proteica, donde el sustrato son aminoácidos y el producto son proteínas. Eso podría agregar. Y bueno, con esto termino 8 segundos antes de lo que tenía planificado. Muy bien. Así que bueno, ahí tenemos
¿Qué es lo que vamos a enfrentar? Así que bueno, vamos a ver, alguna pregunta va a haber. Deja sin aliento esto, deja sin aliento. Así que bueno, ahí vamos. El metabolismo es un serio problema para los alumnos. Siempre la pregunta es ¿hasta dónde tengo que estudiar? Y yo tengo que estudiar hasta donde pueda. Esa es la realidad. Es decir, y este es un buen punto de partida, tener claro qué es el metabolismo, por qué lo divido, qué quiere decir anabolismo y catabolismo, por qué hablo de metabolismo glúcido, lípido, proteína, por qué hablo de glucólisis, o sea, saber, poder definir de qué es la glucólisis. Bueno, es un conjunto de reacciones dentro de todo el metabolismo y que involucra moléculas que están relacionadas más a los glúcidos que a otra cosa. Entonces, eso es lo primero que tengo que tratar de ir armando. No empezar por querer estudiar las enzimas, porque es normal. Yo me doy cuenta que los alumnos empiezan mal con las preguntas que me hacen una serie de preguntas. Yo digo, a ver, usted dígame, ¿es una ruta anabólica o catabólica? No, el alumno no lo sabe, quiere decir que no aprendió eso. ¿No? Es imposible construir nada si no hay una base. Bueno, acá está la primera pregunta de Guido, dice, para relacionarlo con crecimiento y desarrollo, ¿cómo actuarían en el metabolismo las hormonas tiroides? Buena pregunta. Las hormonas tiroides son hormonas que favorecen el crecimiento. Eso ya lo estudiamos en crecimiento y desarrollo. Nosotros dijimos para que haya un crecimiento adecuado necesitamos básicamente, simplificando el sistema endocrino, necesitamos 3 hormonas. La insulina, que es la encargada de actuar cuando yo como y esos nutrientes llegan al aparato digestivo, entonces la insulina lo que hace es que esos nutrientes, una vez que ingresan al torrente sanguíneo, se depositen adecuadamente en los depósitos de energía. O sea, yo necesito eso. O sea, yo comí, no tengo que perder esa energía. Entonces, ¿cómo hago? La insulina sería la que comanda, no es la única, pero es la que comanda esas acciones, con lo cual toda esa energía, la mayor proporción, va a los depósitos. Luego, una vez que tengo los depósitos armados, guardé los aminoácidos, tengo las cosas, favorezco todo eso, las hormonas tiroideas básicamente lo que hacen es favorecen la generación de energía. Entonces, en general las hormonas tiroideas lo que van a hacer es activar aquellas vías metabólicas relacionadas al crecimiento, básicamente la síntesis proteica. O sea, las hormonas tiroideas actúan favoreciendo la síntesis proteica, el aprovechamiento de aminoácidos, pero yo para eso necesito energía. Entonces también las hormonas tiroideas lo que hacen es activar de estas vías metabólicas las que generan energía. ¿Y cuáles son las que generan energía? Bueno, en general, aquellas vías que terminan en lisis. Por ejemplo, esta termina en lisis, esta termina en lisis, esta termina en lisis. No tengo en sí, acá tengo otra termina en lisis. Estas son vías, las que terminan en lisis son vías catabólicas, si son vías catabólicas son las que liberan la energía. Entonces, como regla general, las hormonas tiroideas estimulan esas vías metabólicas para producir energía. Entonces, ese sería el rol. Después, por el otro lado, ya terminando un poco con la idea, también nosotros tenemos otras hormonas, como son el IGF-1 y la hormona de crecimiento, que eso básicamente estimulan el ingreso de aminoácidos, la síntesis proteica. Entonces, uno crece, ¿por qué? Porque sintetizo proteína. ¿Pero por qué sintetizo proteína? Y porque tengo la energía. ¿Y por qué tengo la energía? Y porque las hormonas tiroideas favorecen que se libere la energía, pero para eso tengo que tener depósitos. ¿Y quién favoreció los depósitos? La insulina. Entonces, ahí hay una secuencia de cada uno tiene que cumplir su función. Si falla uno de ellos, no crezco. Es decir, una persona que tiene un déficit de insulina no crece bien. Eso uno lo ve bien. Podría buscar fotos, por ejemplo, en las ratas, se evidencia bien porque uno puede producir para estudiar, obviamente no por placer, pero digamos para cierto estudio, generar una rata que tenga diabetes, es una cosa tremenda para los que trabajamos con animales. Yo inclusive hasta tengo una que la había adoptado y después cuando se puso vieja la tengo acá en mi casa, está enterrada junto con todos los gatos que tengo y perros que se me han muerto. La rata, que es una rata en tamaño así, cuando la rata se torna diabética se ve chiquitita así. Ahí se ve bien la enfermedad. Si uno dice,
¿Por qué chiquitita? Y pues no crece. ¿Por qué no crece? Y si le doy de comer y todo lo que como lo pierdo porque la insulina no hace su efecto. Entonces, el crecimiento es clave. Nosotros cuando tenemos crecimiento, bueno, no teníamos este conocimiento, ahora tengo que integrar este conocimiento. Entonces, yo como, ahí estoy adquiriendo el medio ambiente, la energía que me den los autótrofos o los heterótrofos, no importa que lo coma, adquiero la energía, pero con haberla comido no me alcanza, la tengo que depositar. Entonces la insulina es la que juega ese rol. Después la tengo que liberar, pero no perder. Entonces cuando la libero, también tiene que actuar la síntesis proteica para que se sintetice. Entonces es buena la pregunta que me hizo Guido, porque es como que no es que yo terminé crecimiento y desarrollo, estoy estudiando nutrición. Lo que estoy haciendo ahora, le cambié de nombre, pero sigo estudiando crecimiento y desarrollo, lo que voy estudiando son cosas que me empiezan a explicar cosas que no podía explicar antes. Esa es la cuestión. Muy bien. Juan pregunta, si las reacciones endergónicas disminuyen el grado de desorden, ejemplo, la formación de ATP, ¿por qué no contradice la segunda ley de la termodinámica? No, pues la segunda ley de la termodinámica lo que dice es que cuando una energía se transforma en otra, una parte de energía que no es útil. Eso lo dice la segunda ley de la termodinámica. Después cuando yo explico la segunda ley de la termodinámica en base a la entropía, estoy pensando en el universo, no me sirve eso para lo que yo estoy estudiando. Es decir, la segunda ley de la termodinámica a mí me dice que si yo tengo energía química almacenada acá, y esa energía química, si yo tengo energía química almacenada en triglicérido, almacenado en glucógeno, esa energía química a mí no me sirve para nada. O sea, yo no puedo hacer contracción muscular utilizando el lípido o utilizando el glucógeno. No lo puedo hacer. ¿Qué tengo que hacer? Degradar ese lípido, degradar ese glucógeno por las vías metabólicas adecuadas y terminar formando ATP. Y luego esta energía me va a servir para hacer contracción muscular. O tengo que hacer un mecanismo de transporte activo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo usar el glucógeno para hacer transporte activo? No. Lo primero que tengo que hacer es degradar el glucógeno, liberar la energía química, atrapar esa energía química en la molécula ATP y hacer el transporte activo. Entonces, en ese proceso, cuando yo libero energía química de una molécula de almacenamiento y construyo la moneda energética con la cual puedo pagar, en ese proceso, si acá liberé 100 kilocalorías, solo acá guardo 25. El otro 75% son moléculas que empiezan a viajar por todos lados y aumenta la velocidad de esa molécula, aumenta la energía cinética y eso termina aumentando la temperatura. Por eso uno dice que, normalmente uno dice, bueno, cuando una energía se transforma en otra, una parte se pierde como calor. En realidad no, cuando yo una energía la transformo en otra, una parte se transforma en energía cinética. Eso hace aumentar la temperatura y cuando aumenta la temperatura, referido a esto, como esto tiene una temperatura, pierde calor. Pero en realidad no es que cuando una forma de energía se transforma en otra, no se puede transformar en calor. ¿Por qué? Porque el calor no es una energía que los cuerpos tienen. Es decir, si un cuerpo pierde calor es porque ese cuerpo, ese sistema tenía mucha energía cinética. Y si tiene mucha energía cinética, ¿por qué es? Porque cuando una energía se transformó en otra, una parte se transformó cuando una parte se transformó en energía cinética, eso hizo aumentar la temperatura. Entonces, ojo con la segunda ley de la termodinámica porque es un terreno espinoso siempre. Yo siempre recomiendo a los alumnos evitar la segunda ley de la termodinámica y entender la cuestión práctica. La cuestión práctica, uno dice, según la segunda ley de la termodinámica, la entropía del universo aumenta continuamente. Perfecto, suena bárbaro. Entonces le digo, explíquemela, porque yo no la entendí. Y el alumno tampoco la puede explicar, porque yo tampoco la puedo explicar, porque en primer lugar ni sé lo que es el universo. Cuando a veces estoy con un rato tranquilo, pongo con la guitarra, pienso, a ver si hoy lo entiendo, ¿no? No entiendo el universo. Me dice, sí, no termina nunca. ¿Y cómo no termina nunca? Algún lado tiene que terminar. Y se originó en el Big Bang. ¿Y qué había? Es como que la mente no nos da para pensar eso. Entonces, la palabra universo yo trato de evitarla porque nos trae conflicto y nos trae dificultades en las cuales no lo podemos explicar y terminamos gritando porque queremos convencer al otro con los conceptos precarios que tengo sobre eso, porque la mente humana todavía no lo logró definir adecuadamente. Y el Big Bang es una teoría, es decir, no es una realidad. Y no, pero hay ciertas radares que captan ondas que vienen, sí, bueno, son modelos que interpretamos nosotros que no sabemos si existen. Bueno, muy bien. Lucía dice, buen día. Al final del catabolismo de los aminoácidos de los restos carbonados, ¿hay alguno que pueda ser cetogénico? ¿Por qué?
Bueno, eso es buena pregunta. Si bien lo vamos a ver, todo esto lo vamos viendo en las próximas clases, uno podría decir, yo con esto, o sea, esto como si yo te hubiera dado un rompecabezas, y digo, bueno, armen ese rompecabezas. Entonces, a ver, vamos a borrarlo chiquitito acá. A ver, no quiero borrar nada. Vamos a borrar este pedacito. El metabolismo rompecabezas, cuando logro armar el rompecabezas, solucioné mi problema para estudiar un montón de cosas, desde lo que voy a estudiar ahora, que voy a tener trabajo en tiempo libre, y lo que voy a ver a lo largo de toda mi carrera. El metabolismo, recuerden, no podemos evitarlo en el estudio, y encima que sobre el metabolismo van a actuar, va a haber múltiples enfermedades que se van a originar por mal funcionamiento de alguna parte, y la farmacología apunta en gran parte al metabolismo. O sea, la farmacología son sustancias que yo agrego e interactúan con alguna enzima de los procesos metabólicos. Entonces, vamos a tratar de armar el rompecabezas. Por ejemplo, yo tomo la glucólisis, para responder lo que me preguntó Lucía. La glucólisis la voy a dibujar acá. Vamos a ponerla así, vamos a ponerle G. Esa sería la glucólisis. Empieza con glucosa y termina con piruvato. Ahí puse la primera pieza. Empieza con glucosa y termina con piruvato. Yo sé que toda otra vía metabólica que empiece con piruvato se va a encajar acá abajo. Son como piezas de un rompecabezas. ¿No es cierto? Uno dice, si yo tenía una pieza de un rompecabezas que es así y quiero encontrar esa, ¿qué voy a buscar? Voy a tratar de buscar una pieza que sea así para que encaje ahí. Entonces el metabolismo es igual. Es un rompecabezas. Más fácil a veces que los rompecabezas son de miles de piezas. Entonces dice, bueno, ¿qué vía metabólica empieza con piruvato? Esta ya la coloqué. Busco acá. Acá tengo una que empieza con piruvato. La descarboxilación oxidativa. Entonces, la descarboxilación oxidativa la pongo acá. Descarboxilación oxidativa del piruvato. ¿Y qué da la descarboxilación oxidativa del piruvato? Da acetil-CoA. Perfecto. Ahí ya tengo la descarboxilación oxidativa del piruvato. Bien. Vamos a seguir armando el rompecabezas. Bueno, podría buscar qué otras cosas coinciden con esto, con esto, con esto. Vamos a buscar acetil-CoA. ¿Qué cosas coinciden con el acetil? ¿Qué cosas empiezan con acetil-CoA? Y busco acá. Empieza con acetil-CoA esto, que era el ciclo de Krebs, famoso ciclo de Krebs. Entonces yo dice, bueno, acá pongo el ciclo de Krebs. ¿Qué producto forma el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs forma dióxido de carbono. Muy bien. Dióxido de carbono. Pero vamos a agregarle otras cosas. Yo sé que la glucólisis produce NADH, produce ATP. Le puedo ir agregando, vamos a poner para acá. La descarboxilación oxidativa produce NADH. En el ciclo de Krebs produce NADH y FADH. Ya le puedo ir agregando algunas otras cosas que ya la podría ir poniendo en esta columna. También voy razonando. Uno dice, bueno, si el ciclo de Krebs produce NADH es porque necesita NAD. Si el ciclo de Krebs produce FADH es porque necesita FAD. Si la glucólisis produce ATP es porque necesita ADP. O sea, esas cosas las voy como razonando, deduciendo. Entonces, bueno, ahí ya coloqué ciclo de Krebs. Muy bien. Vamos a buscar alguna otra cosa, por ejemplo, que use acetil-CoA. ¿Qué otra cosa que usa acetil-CoA? Acá la tengo. Cetogénesis. La cetogénesis yo la engancharía acá. Vamos a enganchar acá. Cetogénesis. ¿Qué forma? Cuerpos cetónicos. Hay que enganchar. Muy bien. Vamos a ver qué otra cosa podemos enganchar. Uno dice, bueno, no tengo más nada para enganchar. No, pues no importa. Vamos a enganchar otras cosas. Por ejemplo, acá hay una que empieza con glucosa. Si esta empieza con glucosa, uno dice, la tendría que colocar de acá. Entonces uno dice, bueno, esa vía la coloco acá y queda la glucógena. ¿Cómo se llama? De glucosa a glucógeno se llama glucógenogénesis. Vamos a llamarla así, G. La glucógenogénesis. Ahí la tengo. Muy bien. Acá tengo otra que empieza con glucosa.
había las pentosas. ¿Cómo la coloco? Bueno, voy a colocar acá. Vía pentosas, ¿qué dijimos que daba? Esta daba gliceraldehído. Ahora sí, gliceraldehído. Y lo borré en APH también. Muy bien. Entonces ya la tengo colocada. Glucogenólisis empieza con glucógeno y termina en glucosa, o sea que la glucogenólisis yo la podría colocar acá. La voy a llamar GL. Dentro de cada una de estas cosas hay reacciones químicas. Eso me va armando. Muy bien. ¿Qué me queda? Vamos a ver. Por ejemplo. Me faltó una acá, bien interesante. Me faltó la síntesis de ácidos grasos. Vamos a verla por acá. Síntesis de ácidos grasos. ¿Con qué empieza? Con acetil-CoA y forma ácidos grasos. Construir esto me hace acordar alguna que me he olvidado. Entonces, la síntesis de ácidos grasos que hace parte de acá, de acetil-CoA, lo podemos poner acá, así. Síntesis de ácidos grasos, forma ácidos grasos. Partió de acetil-CoA. Acá tengo. Muy bien. Acá tengo una, por ejemplo, que empieza con ácidos grasos, que es la lipogénesis. O sea, a partir de acá, con la lipogénesis, llamémosla LG, formo triacilgliceroles. No sé si ahí se ve, creo que sí. Bien, ahí vamos bien. Entonces, ya tengo la lipogénesis. Y la lipólisis, fíjense qué interesante, la tengo acá, empieza con triacilglicerol y da ácidos grasos. O sea que acá la lipólisis, llamémosla LL, lipólisis, arranca con triacilglicerol y genera ácidos grasos. Muy bien. La beta-oxidación arranca con ácidos grasos y forma acetil-CoA. O sea que esto la podría, de acá podría venir acá, así. Acá tengo la beta-oxidación de acetil-CoA. Y ahí se me va armando el mapa interesante. Por ejemplo, la cadena respiratoria, esta está interesante, después lo vamos a ver en glúcido también, este esquema está bueno. La cadena respiratoria que usa Nadache y Fadache, entonces yo podría dibujar acá, por ejemplo, todo esto es Nadache y Fadache, hago una enorme flecha así. Todo esto es Nadache y Fadache van a la cadena respiratoria, que a su vez usa oxígeno. Ahí tengo cadena respiratoria. La fosforilación oxidativa, ¿qué hace? Y transforma ADP en ATP. La podría poner acá. Fosforilación oxidativa, transforma ADP o genera ATP. Y acá puedo vincular esto. ¿Por qué? Porque la cadena respiratoria es la que da la energía para la fosforilación oxidativa. Ahí está. Y la cetólisis transforma los cuerpos cetónicos en acetil-CoA, quiere decir que la cetólisis, estos son los cuerpos cetónicos, puedo venir para acá. Acá tengo la cetólisis que genera acetil-CoA. Y todo va cerrando. Y lo que me queda son las cuestiones de referir a aminoácidos, que justo lo que me preguntó Lucía, y no es fácil de poner acá, porque ni siquiera ¿dónde pongo esto acá? Bueno, los aminoácidos arrancan, los aminoácidos, me está faltando esta. La gluconeogénesis termina en glucosa. La gluconeogénesis yo la podría poner acá. Gluconeogénesis, a ver cómo la ponemos. Esta era la glucolisis y esta es la glucogénesis. La glucogénesis, ¿qué hace? Forma glucosa. ¿Y a partir de qué? Lo forma de varias cosas, entre ellos a partir de los aminoácidos. Pero en general no son aminoácidos, sino que son cetoácidos los que yo uso. Pero por supuesto el cetoácido viene un aminoácido. Entonces yo acá podría poner cetoácido. Y ese cetoácido, ahora sí engancharlo con aminoácidos. Este cetoácido se origina por un proceso de transaminación a partir de aminoácidos. Entonces lo que me preguntaba Lucía es, vamos a volver a mirar la pregunta,
decía, al final del catabolismo de los aminoácidos y los restos carbonados hay alguno que pueda ser cetogénico. ¿Por qué? Los aminoácidos, cuando yo los transamino, es decir, transaminar lo que quiere decir, le saco el grupo amino y lo transformo en un cetoácido. Algunos cetoácidos forman glucosa. Esos cetoácidos que forman glucosa se llaman aminoácidos glucogénicos. Pero de este proceso de transaminación, algunos cetoácidos van a ir acá y otros cetoácidos van a venir a formar, o sea, algunos cetoácidos pueden ir a formar glucosa por la glucogénesis y otros aminoácidos van a dar acetil-CoA y ese acetil-CoA va a terminar formando cuerpos cetónicos. Entonces, lo que me preguntaba Lucía es eso. Cuando catabolizo aminoácidos, ¿algunos pueden formar cuerpos cetónicos? Sí. Es decir, cuando yo catabolizo aminoácidos, tengo 20 aminoácidos de las cadenas proteicas que les voy a sacar el grupo amino y lo transformo en cetoácidos. Algunos cetoácidos son tomados por enzimas que lo conducen a la glucogénesis, entonces esos aminoácidos los llamo glucogénicos. Pero otros aminoácidos no, cuando se produce el proceso de transaminación y se degradan, se transforman en acetil-CoA. Al transformarse en acetil-CoA, no hay forma, esto es una cosa importante, una vez que yo llegué a acetil-CoA, no puedo volver hacia glucosa. Por lo tanto, una vez que yo llegué a acetil-CoA, tengo pocas alternativas. O lo quemo en el ciclo de Krebs, o lo transformo en cuerpo cetónico, o lo transformo en grasa, en lípidos. Es decir, eso recuerden una cosa extremadamente importante. Una vez que cualquier molécula llegó a acetil-CoA, queda como atrapada en una parte del metabolismo que solo le va a permitir almacenarse como grasa, quemarse y producir energía en el ciclo de Krebs o transformarse en cuerpo cetónico. Entonces, algunos aminoácidos, uno o dos de ellos se dice que son completamente cetogénicos. ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos se metabolizan, dan acetil-CoA y pueden generar cuerpos cetónicos, pero también pueden generar lípidos o dióxido de carbono. Hay otros aminoácidos, 4 o 5, que pueden hacer las dos cosas. Como se parten de una manera, una parte puede formar cuerpo cetónico y lípido, otra parte puede formar glucosa. Y cerca de 15 de los aminoácidos que forman las proteínas son glucogénicos, es decir, que sus cadenas carbonadas terminan generando productos que pueden generar glucosa. Muy bien. Ahí tenemos un poco. Bueno, entonces, ahí hemos ido armando un rompecabezas que ustedes tienen que lograr armar ese rompecabezas. Y tienen que lograr armarlo antes de estudiar las enzimas, poder armar eso sabiendo los nombres de cada vía metabólica, con qué empieza. Entonces, dice, bueno, yo ahora lo puedo armar, ya entiendo si esto se engancha con esto. Entonces, bueno, hay muchos esquemas dando vuelta, cada libro tiene sus esquemas. Este esquema es muy bueno, es decir, tiene acá la columna vertebral del metabolismo con la columna vertebral del aprovechamiento energético, ¿no es cierto? Y después cómo se engarzan todas las cosas. Es bueno ese esquema. Bien, Pilar dice, ¿se podría decir que si por algún motivo son inhibidas las reacciones catabólicas, también lo serían las anabólicas por no disponer de energía para funcionar? Exactamente así es. Es decir, cuando yo tengo una enfermedad metabólica, ¿qué es? Es una situación en la cual las reacciones metabólicas no funcionan adecuadamente. Una enfermedad metabólica, ¿por qué causa puede venir? La enfermedad metabólica puede venir porque haya heredado un alelo que codifica, que tiene información para sintetizar una enzima que es defectuoso, y esa enzima no tiene la velocidad de catálisis que debería tener. Puede tener en algunos casos más o en algunos casos menos, pero no es lo que me viene bien, y entonces mis reacciones ya no funcionan adecuadamente. Esa es una de las causas, esa sería una enfermedad metabólica hereditaria, es decir, yo recibí un alelo defectuoso. Yo podría también tener una enfermedad metabólica originada por carencias, por ejemplo. Todas las reacciones químicas que producen NADH o FADH dependen de la vitamina nicotinamida para el NAD o riboflavina para el FAD, que son vitaminas del complejo B. Por lo tanto, una carencia vitamínica a mí me podría llevar a una enfermedad metabólica por carencia de algo, ¿cierto? Ya sea que la enfermedad sea de origen genético, hereditario o por carencia nutricional, la enzima que no funciona puede estar relacionada a procesos anabólicos y catabólicos.
Si la enzima pertenece a un proceso anabólico, yo no voy a poder sintetizar algo, pero sí voy a poder producir la energía. Pero como produzco la energía y no la puedo utilizar, esa energía la voy a terminar disipando como calor y no voy a crecer, no voy a realizar la función. A su vez, si lo que yo tengo es un mal funcionamiento de un proceso catabólico, el anabólico, uno dice, sí, las enzimas las tengo bien, sí, pero el anabólico necesita energía, entonces no tengo la energía suficiente para que eso ocurra. Por ejemplo, cuando nosotros, la contracción muscular necesita ATP. El ATP se sintetiza en la fosforilación oxidativa, que es un proceso ya anabólico, pero con la energía de todos los procesos catabólicos. O sea, para que esto funcione, necesito que todos estos procesos catabólicos funcionen. Y este ATP, por ejemplo, lo uso para la contracción muscular. Entonces, yo con la contracción muscular, ¿qué hago? Hago trabajo. Por ejemplo, dice, bueno, con la contracción muscular, ¿qué hago? Me levanto, cocino, voy a la facultad caminando, salgo, voy al gimnasio. Entonces, muchas veces, por ejemplo, una carencia vitamínica, yo la evidencia de que tengo una carencia vitamínica no es el catabolismo que funciona mal, es el anabolismo, es el proceso consumidor de energía que yo no puedo hacer. Por ejemplo, yo a lo mejor, esto lo estoy en trabajo y tiempo libre, ¿no es cierto? Que se refiere a todo lo que es trabajo muscular. Pero yo estoy acostumbrado, yo voy 1 hora todos los días al gimnasio, estoy acostumbrado a hacer ciertas cosas en el gimnasio. Pero por ahí hay épocas que voy y ya no puedo hacer lo mismo. A lo mejor decía, bueno, yo hacía este ejercicio, lo hacía cómodo con 25 kilos y ahora como que los 25 kilos me cuestan y entonces bajo a 12 kilos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la energía que está recibiendo mi músculo ya no alcanza para producir el trabajo que producía antes. Entonces, si no lo puede producir, ¿por qué? Es porque no estoy recibiendo la energía. Entonces, lo que uno sospecha es que cuando normalmente, digamos, eso es lo que llamamos la fatiga. La fatiga o el cansancio es una situación psicológica por la cual nosotros comparamos las producciones de energía que podíamos hacer con las que podemos hacer. Entonces dice, bueno, de alguna manera estoy produciendo menos energía. O el envejecimiento también, ¿cierto? Yo hace 30 años atrás, a lo mejor corría 20 kilómetros un día, al día siguiente corría 20 kilómetros. Eso es lo que quería decir. Bueno, tenía energía suficiente para hacer los 20 kilómetros un día o 20 kilómetros otro día. Ahora a los 61 años casi, corro 20 kilómetros un día, pero pueden pasar 2 días. ¿Por qué? Bueno, porque los mecanismos con el envejecimiento, los mecanismos productores de energía, los procesos catabólicos, son menores. ¿Por qué? Bueno, porque con el proceso, con el pasaje de los años, la síntesis proteica va decayendo, seguramente la concentración de enzimas que tengo de la glucólisis, el ciclo de Krebs, de fosforilación oxidativa, es menor que lo que tenía cuando tenía 30 años, entonces mi producción de ATP es mucho más baja. Yo antes me iba hasta el monumento corriendo, a lo mejor en 40 minutos y volvía, ahora como 1 hora y algo. ¿Qué pasó? Y me puse viejo. ¿Y qué quiere decir que te pusiste viejo? Bueno, que ya no tenés todo esto funcionando como funcionaba antes. Pero es así. Siempre los procesos catabolismo y anabolismo están encadenados. Si esto ocurre y la energía se libera bien, esto va a ocurrir. Pero si esto ocurre y la energía se libera mal, es poca, no alcanza, esto no va a ocurrir. No hay forma. No puedo crear energía. Es decir, si acá no se... Es más, si yo tengo que hacer anabolismo por un valor determinado, supongamos que dice, bueno, necesito 2 kilocalorías para hacer anabolismo, acá tengo que liberar como 10. ¿Por qué? Porque yo sé por la segunda ley de la termodinámica que cuando libero 10 kilocalorías no puedo almacenar esas 10, va a haber como un 80% que se pierde como calor. Entonces, si tengo que hacer algo que vale 2, tengo que quemar algo que vale 10. Muy bien. Muy bien. Bueno. Muy bien. ¿No hay otra pregunta? Vamos a tomar un mate. ¿Andamos de hora? Bien, andamos bien. Perfecto. Tempranito hoy, que crucé algunos mails con alumnos, entre ellos los infaltables mails de Pilar. Siempre me pasa con muchos alumnos eso, me levanto a la mañana y ya es como que uno dice, bueno, que estoy seguro que lo tengo, y cuando el día que me faltan los mails y las preguntas de algunos alumnos, como que a uno le falta algo en la vida. Así que bueno, con Pilar estábamos hablando esta mañana, me mandó un mail que viene lo que voy a comentar acá. Me preguntaba sobre el monóxido de carbono y me comentaba que en el pueblo de ella, pueblo ciudad, no me acuerdo del pueblo, había muerto personas por inhalación de monóxido de carbono. Me preguntaba si el monóxido de carbono es parte del gas natural.
El gas que viene en garrafa o el gas natural en realidad no tiene nada de monóxido de carbono. Ya está relacionado con esto, no crea que me estoy diciendo cualquier cosa. Ya se lo expliqué a ella en el mail, pero bueno, vale la pena verlo acá. El maldito monóxido de carbono se lleva todos los años muchísimas vidas. Entre ellas se llevó la de Agustín y su novia y su perrito, que eran dos brillantes estudiantes de medicina, hace ya como 5 años atrás. Agustín trabajaba en nuestro laboratorio. Todavía no me explico cómo le ocurrió. Pero bueno, la ciencia lo explica fácilmente eso. El gas natural está formado por moléculas de este tipo, más compleja o menos compleja. Al reaccionar con oxígeno, genera dióxido de carbono y agua. Genera 3 moléculas de agua, 2 de dióxido de carbono. Y bueno, necesita una cierta cantidad, acá lo vamos a hacer con números, digamos, fraccionarios. No importa la estequiometría. Este es el gas, acá puse etano, en realidad es propano y butano, son otros, no importa, es un hidrocarburo esto. Reacciona con oxígeno, forma dióxido de carbono. Y acá libera gran cantidad de energía que produce el calentamiento de la materia, la llama se pone caliente y transfiere el calor a lo que nosotros calentamos. Entonces, bueno, esta es la reacción del gas natural. Genera dióxido de carbono, que para nosotros el dióxido de carbono es en ciertos niveles inocuo. Yo puedo respirar dióxido de carbono y no me hace absolutamente nada. Es más, lo consumo al dióxido de carbono, por ejemplo, cuando tomo una gaseosa, cuando tomo soda, es decir, ahí hay dióxido de carbono y no hace absolutamente nada. Sin embargo, si esta reacción ocurre en un ambiente que está poco ventilado, a medida que esta reacción ocurre, cada vez hay menos oxígeno. Entonces llega el momento que esta reacción, al haber tan poco oxígeno, en vez de formar dióxido de carbono, empieza a formar monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Y entonces, acá, bueno, se forman 2 monóxidos de carbono con una cierta cantidad. Acá eran más, 4, acá eran 4 por 4, 3, 7, 7 medios. Y acá son 5 medios. Digamos, el gas reacciona con el oxígeno, si el ambiente está ventilado forma dióxido, no nos pasa absolutamente nada, pero si el ambiente es muy cerrado, forma monóxido. ¿Cuál es el problema del monóxido? El problema del monóxido, nosotros sabemos que en la sangre hay una proteína, que es la hemoglobina, que capta el oxígeno a nivel de los pulmones, lo une, lo lleva hasta las células, y ese oxígeno luego va a la cadena respiratoria. Y la cadena respiratoria forma la energía para ATP. O sea, lo que vimos acá. El monóxido de carbono lo que hace es, se interpone acá, se une él a la hemoglobina, impide que el oxígeno sea transportado. Entonces la persona tiene acceso a oxígeno en cantidad normal, sin embargo a la cadena respiratoria no llega oxígeno, me quedo sin ATP y me muero indefectiblemente. Entonces esa es la muerte por monóxido de carbono, en realidad no es el monóxido de carbono que me mató, el que me mató es la falta de ATP, como siempre, nosotros siempre morimos por falta de ATP, pero la causa, ¿cuál fue? Fue el maldito monóxido de carbono. Si uno dice, si hubiera tenido la ventana un poquito abierta, no hubiera ocurrido. Bueno, eso se lleva miles de vidas todos los años. Encima, uno no se da cuenta. Acá en Rosario, hará ya más de 10 años, encontraron a toda una familia muerta por monóxido de carbono en la mesa mientras estaban cenando. El monóxido de carbono no tiene olor, no tiene color y no nos indica que nos estamos muriendo absolutamente para nada, y se puede estar muriendo delante mío alguien y ya yo ni siquiera me doy cuenta de eso y sigo, parece que estoy bien.
Es lo que le pasó a estos chicos, estos estudiantes, ¿no? A Agustín lo encontraron en la ducha y a la novia lo encontraron en el dormitorio. Y estaba estudiando. Es terrible. Me dice, porque bueno, me deja sin ATP y esto lo empieza, el primero que siente este déficit son las células del sistema nervioso, porque las células del sistema nervioso se manejan solo con este proceso. Las células del sistema nervioso no tienen forma de producir energía que no sea a través de la fosforilación oxidativa, el ciclo de Krebs. Entonces, y eso hace, si uno en cierta medida dice, bueno, es una muerte dentro de todo linda, no me di cuenta, me voy. Pero el efecto está acá. O sea, frena los procesos metabólicos, no porque afecte alguna enzima de los procesos metabólicos, sino porque afecta la llegada de oxígeno, que es clave. Un poco lo que preguntaba recién Pilar. Entonces, si yo freno este proceso, se frena se frena todo, no tengo ATP, si no tengo ATP no hago movimiento, no hago transporte activo, no hago biosíntesis, estoy frito. Interesante. Interesante, pero bueno, y se subestima mucho eso, porque uno dice, bueno, no, yo estoy alerta. No, el monóxido de carbono pues, no voy a estar alerta. O sea, yo con el monóxido de carbono no voy a despertar. No me voy a dar cuenta que me estoy muriendo. Distinto es si a mí me queda el gas. O sea, se apaga la llama, yo del gas me doy cuenta. ¿Por qué? Porque el gas, si bien el gas no tiene olor, el gas que viene no tiene olor, se le agregan sustancias que tienen olor. Por lo tanto, si a mí me queda un mechero abierto, yo siento olor a gas y encima se le agregan sustancias que no es un olor agradable, sino que es un olor desagradable. Entonces yo, ¿qué olor hay a gas? Y uno ya lo asocia, hay olor a gas, entonces va y lo apaga. Ojalá el monóxido de carbono tuviera eso, pero no, el monóxido de carbono no tiene ningún olor. Los dos gases, creo que los dos peores gases que enfrentamos los humanos son el monóxido de carbono, que nos mata sin avisarnos, sin darnos alternativa, y el otro es el hidrógeno. El hidrógeno tampoco tiene olor y es tremendamente explosivo. Cuando el hidrógeno reacciona con el oxígeno forma agua, pero libera tanta energía que es capaz de volar una casa. La suerte que tenemos con el hidrógeno es que no se produce con tanta facilidad como esto, una cosa del hogar. El hidrógeno se produce cuando uno trabaja en cosas en el laboratorio, y bueno, ahí hay que tener mucho cuidado porque no tiene ningún olor y a la menor chispa eso sí que es explosivo. Es decir, muchas veces un tubito así lleno de hidrógeno hace una explosión que da miedo. Y entonces, bueno, cuando uno llenó toda una habitación de hidrógeno puede volar un edificio completo. No tienen olor, son peligrosos. Bueno, muy bien. Juan pregunta, ¿en qué parte del metabolismo se forma dióxido de carbono que exhalamos? Ah, acá está. El dióxido de carbono se produce acá, en el ciclo de Krebs, y acá. Son los dos lugares donde yo termino, o sea, en una vía metabólica, cuando yo termino de oxidar un carbono, lo transformo en dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir oxidar? Sacarle el hidrógeno. Yo a los sustratos en las vías catabólicas le voy sacando hidrógenos. Al ir sacando el hidrógeno, los reemplazo por oxígeno. Al reemplazar por oxígeno le quito energía. Y eso ya no me sirve más. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, a dejar eso por las dudas. Si yo tengo una molécula de glucosa, la molécula de glucosa la puedo dibujar así. Sería una alfa glucosa. Si miro este carbono está unido a un carbono por acá, a un carbono por acá, a un hidrógeno por acá y un oxígeno por acá. A lo largo de los procesos, este carbono en un momento termina unido a oxígeno y unido a oxígeno. Cuando termina esto ya no le puedo sacar más energía. ¿Por qué? Y le saqué este hidrógeno
Y también le saqué el enlace carbono-carbono, también para nosotros tiene energía. Entonces acá yo tengo energía almacenada acá, energía almacenada acá, energía almacenada acá. Pero no tengo energía almacenada acá. O sea que, como dice, ese carbono como que tiene 3 enlaces con energía. Entonces le empiezo a romper. Rompo este enlace, lo reemplazo por oxígeno, rompo este enlace, lo reemplazo por oxígeno, rompo este enlace, lo reemplazo por oxígeno. Cuando lo reemplacé por oxígeno, lo que he logrado, en realidad el carbono no le saqué, esto es interesante, vamos a hacerlo. Si yo dibujo este átomo de carbono, este átomo de carbono está unido a hidrógeno por acá, unido a carbono por acá, unido a carbono por acá y unido a oxígeno por acá. ¿Cómo se produce la unión? A través de un par electrónico. Acá, cuando este carbono está unido al hidrógeno, hay un par de electrones que un electrón es del carbono, el otro electrón es del hidrógeno. Acá también, y acá también, y acá también. Pero ¿cuál es la diferencia? En realidad uno dice, bueno, el carbono pierde electrones. No, en realidad no pierde ningún electrón. Lo que ocurre es lo siguiente. Si yo miro los pares electrónicos, cuando los pares de electrones que unen al carbono con el oxígeno están muy cerca del oxígeno. Están muy cerca del oxígeno. En cambio los otros no. Cuando yo reemplazo a este carbono por un oxígeno, este par electrónico se corre para acá. ¿Por qué? Porque el oxígeno es más electronegativo, tiene más tendencia a ganar electrones, entonces el par electrónico se corre para acá. Y cuando se corre para ahí, libera energía. Entonces, uno siempre dice, bueno, la glucosa se oxida, pierde electrones. En realidad no es que la glucosa pierda electrones. Lo único que yo hago, en cierta medida lo pierde el carbono. ¿Por qué? Porque se le alejan. Entonces, ese cambio del átomo que está unido al carbono por un átomo más electronegativo hace que los pares electrónicos se liberen y se corran, y cuando ese par electrónico se corra, libera energía. Entonces, ese es el mecanismo por el cual yo voy liberando energía, y esa es la razón por la cual cuando yo tengo dióxido de carbono no puedo liberar más energía. ¿Por qué? Porque ya los electrones están lo más lejos posible del carbono, entonces esa molécula no me sirve más, la tengo que exhalar. Bueno, muy bien. Acá otra pregunta más. Hernán pregunta, ¿esas reacciones ocurren muy rápidamente, es decir, en cada inhalación y en cada exhalación? Sí, todas las reacciones, digamos, de que se carga el oxígeno en la hemoglobina, se transporta, todo eso es velocísimo. Es sorprendentemente veloz la química, que uno la entiende cuando la ve. Las reacciones son prácticamente instantáneas. Es decir, las cosas se producen a velocidades fabulosas. Lo mismo pasa con esto. O sea, ustedes imagínense, nosotros cada minuto consumimos 250 mililitros de oxígeno. 250 mililitros de oxígeno en la cuarta parte de un termo. Este pedacito. Pero saco el aire. El aire tiene un 20%, o sea, yo es como que por minuto tomo 1 litro de aire y le saco la quinta parte, más o menos, lo que le sacamos. Y eso se une a la hemoglobina, se distribuye rápidamente, va a la cadena respiratoria y se consumió. O sea, todo eso ocurrió, lo hago por minuto. O sea, es una cosa, pero lo estoy haciendo continuamente, entonces son procesos tremendamente rápidos. Me dices, ¿por qué son tan rápidos? Porque hay enzima, todo esto está catalizado por enzima, es fabuloso, increíble, increíble. Bueno, muy bien. Bueno, a ver cómo andamos de tiempo. Muy bien. Yo esto que le mostré de los electrones no es... por ahí está bueno, digamos, tratar de entenderlo, pero no es una cosa que yo me tengo que poner a estudiar y tratar de entenderlo, porque eso exige conceptos de electronegatividad, entonces uno debería de estudiar otros temas. Si les interesa mucho la química, les recomiendo, nosotros damos un curso de química que tiene 80 clases, que no es otra cosa que el libro de química nuestro, que se llama Química Biológica para las Ciencias Médicas, se va desarrollando en clase, entonces por ahí lo que no lo han hecho este año, supongo que la mayoría no, por ahí hacerlo el año que viene, son 5 módulos en los cuales uno empieza desde la química básica, que ya en segundo año es relativamente fácil porque uno ya conoce un montón de cosas, entonces por eso el año que viene se lo recomiendo que lo hagan, un curso online que se hace también con clase de consulta. Muy bien, pero digamos, hay que saber bien a dónde, o sea, es interesante por ahí profundizar en ciertas cosas, entender ciertas cosas. O sea, por ejemplo, entender que el monóxido de carbono va a frenar el metabolismo porque no llega oxígeno está bárbaro.
pero yo no me tengo que estudiar la reacción del gas natural con el oxígeno para ver cómo forma dióxido de monóxido, porque encima lo tendría que, el gas es propano-butano, tendría que buscar la fórmula, me complico demasiado, pero no tratar de vincular esas cosas a la realidad. Por eso la pregunta final me pareció fabulosa por cómo se relaciona con esto, ¿no? Hay muchos, siempre recuerden, todo aquello que me mata, todo aquello que mata a un paciente, lo que está haciendo es impedir que se forme ATP. Lo que yo tengo que ver es a qué nivel está ocurriendo eso. Entonces el monóxido de carbono ya lo sabemos. Si yo, por ejemplo, no sé nadar y me caigo al agua, también me muero. Y dice, ¿y ahí qué pasó? Y si yo me caí al agua y no sé nadar, me voy abajo del agua, cuando me voy abajo del agua no tengo más oxígeno. Es decir, ahí directamente ya no puedo ni cargar la hemoglobina porque mi boca, mis pulmones, todo se llena de agua y yo no tengo un mecanismo para sacarle oxígeno al agua como si tienen los peces que tienen las branquias. Entonces me quedo sin oxígeno. Todo está bárbaro. El metabolismo, los genes, la cadena respiratoria, la hemoglobina, todo está bárbaro, pero no hay oxígeno. No hay oxígeno, chao. Muero exactamente de la misma manera que si hubiera muerto con monóxido de carbono. Mucho más desesperante, ¿no es cierto? Porque con monóxido de carbono afortunadamente tiene un efecto, yo digo afortunadamente, porque si me tocó el monóxido de carbono, afortunadamente me muero sin darme cuenta. Si me ahogo, no, ¿no es cierto? Ahí no, es como que uno mantiene la conciencia durante mucho más tiempo, se da cuenta de que está muriendo. Si me intoxico con cianuro, el cianuro es un tóxico tremendamente terrible, uno toma cianuro, el cianuro llevaban un paquetito de cianuro, muchas veces los espías y los soldados en ciertas guerras, cuando sabían que los bandos enemigos lo agarraban y lo iban a torturar, más vale la muerte antes que la tortura, entonces llevaban un sobrecito de cianuro. El sobrecito de cianuro uno se lo toma y en pocos segundos muere. Y uno dice, ¿qué pasó ahí? El cianuro lo que hace, primero se absorbe a nivel del estómago con una velocidad fabulosa y luego se dirige y se une en el complejo 4 de la cadena respiratoria, impidiendo que los electrones lleguen al oxígeno. Entonces, como el electrón no puede saltar al oxígeno, todo se traba, dejo de formar ATP y es muerto de una manera espectacular. Entonces, todo lo que ustedes van a estudiar de tóxicos, fármacos, ya sean tóxicos ambientales o fármacos que se estén utilizando, ¿no? Todo uno lo termina relacionando. Si mejora en general es porque puedo producir ATP mejor y si empeora porque puedo producir ATP peor. Es un poco la regla general. Bueno, muy bien.